creo que, vuelvo a repetir, no quiero que nadie se compre cosas innecesariamente porque aquí ya estamos hablando de pasta y la gente se está gastando dinero. Yo no quiero que nadie se gaste dinero de una forma innecesaria. Si tenéis ese rollo de, ay, es que es la botella de siempre, toda la vida, vale, entre comillas lo de toda la vida, porque creo que ya ha tenido algún cambio que otro la Parfum, porque desapareció y luego la volvieron a sacar, pero no sé si estaba cambiado o no. Entonces, si alguien quiere tener esa botella antigua, que la compre. Pero si queréis, pues ya os esperáis y que venga lo nuevo y hacéis así, os encomendáis al Señor y que sea lo que Dios quiera. ¿Vale? Pero me extraña muy mucho que no haya aprovechado Kurdijan para esta Dior Homme Parfum. De todas formas, creo que precisamente esta fragancia está un poco... es que no sé qué pasa con ella, con estas tribulaciones que se andan con el perfume, porque si os acordáis, la Parfum desapareció del mercado, estuvo meses y meses sin estar a la venta, y luego cogieron y la volvieron a sacar a posteriori. ¿Os acordáis de todo esto? Hay un seguimiento en el canal, yo hice un seguimiento brutal de esto porque no había forma de comprarla. Yo, mi unidad, la que tengo en casa, me costó unos 70 y algo euros y yo en ningún caso he pagado 118. Si os fijaros, mejor dicho, el tema, los precios como han subido, porque yo no he pagado nunca jamás de los jamases 100 y pico por un Dior. Nunca. Y por el Dior Parfum me parece que fueron 70 y tantos euros, que no fueron 119,95. No. Es que además yo me niego en lo personal a tener que estar gastando esa pasta. Yo personalmente preferiría ya tirarme a un árabe y gastarme el dinero en un árabe. Que tenga mejor rendimiento o peor rendimiento, pero pues bueno, vale. Pero yo ya ahí no me meto en esos precios. No me da la gana porque por esos precios, vuelvo a insistir mucho más aún, me compro un perfume nicho en condiciones. Y no me compro algo de la perfumería pop. No me lo compro. No me compro yo nada del selectivo. No me da la gana. Me tiro a un perfume nicho. A 120 pavos yo me voy a un Jardins de Grivines o a 800.000 firmas más y me compro, aunque sean botellas de 50 mililitros, yo no necesito botellas más grandes en mi caso, pero por el consumo que tengo. Pero gastarme eso en algo que... No, gracias. No. Dios dijo hermanos, pero no primos. Además, hace poco he reseñado, si mal no recuerdo, una árabe que es del Dior Parfum. Así que, y es muy clava. Así que no os andéis con tonterías. No os andéis con tonterías y que le vayan dando a toda esta gente. Dice, ¿cómo que nueva Dior Homme Parfum? Dice, no me asustes que voy corriendo a comprar la antigua, que aún no la tengo. Pues... lo he dicho ya en el directo, mírate el directo. No me importa repetirlo porque es el tema central del directo. Pero si no has probado, a ver, no tienes la antigua, es que puedes perder el olor antiguo porque sea una reformulación or not. No lo sabemos. De todas formas está carísima. Son por lo menos aquí en España son 119,95 €. Me parece que hemos leído antes. No me da la gana de gastarme ese dinero. Tú hazlo. Pero yo la tengo. Pero es que yo he pagado 70 y pocos euros por ella. Es que lo que sangra de verdad es que en mi caso yo he pagado 70 y pico. Tendría que mirar la facturación o pedírsela al asesor. Yo no sé dónde estará eso ya. No me acuerdo ni cuándo la compré. Tendría que mirar. Con la fecha del vídeo igual sí que la saco, pero es una semana antes o una semana después, pero con la fecha del vídeo lo saco. La fecha de facturación para poder mirarlo, pero que a mí no me costó eso, 70 y tantos euros, que no me costó más, Y luego ya a partir de ahí empezaron a subir los precios, estuvo un tiempo perdida, y del tiempo que estuvo perdida, subió de precio hasta los 100 pavos. Y de ahí a más allá. Así que lo que pueda venir, seguramente va a venir acompañado de una subida de precio, Ojalá y me equivoque. Lo digo en serio, ojalá y me equivoque. Pero normalmente estas cosas es para apretar más los tornillos, las tuercas, y no solamente eso. Bajar la calidad. Es que vamos a ganar pasta. Estamos ya en campaña navideña, así que
Zach, lo siento mucho, pero tienes que tomar una decisión. Yo no quiero generar ansia viva por comprar que generarle ventas a estos cabrones, ¿eh? Cuidado, porque yo no quiero generarle ventas. No nos equivoquemos. Lo que digo que lo que hay ahora de Dior Parfum huele muy rico, está muy bien, el precio es una barbaridad y lo que pueda venir no lo sabemos. Es cierto, tenemos opción A y opción B, reformulada o no formulada, tal cual, simplemente es un cambio de botella. Pero como he dicho antes también, en Dior, en Louis Vuitton cada vez que hay un cambio de botella es un cambio de aroma. Aunque luego digan de, oye, es que esto huele igual. Mentira. 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 Y si no, que se lo digan a Givenchy clásica. Esta huele igual. La clásica venía. Givenchy Gentleman clásica. ¿Huele igual? Una mierda. No huele igual. No huele igual. Que no huele igual. Así que la experiencia yo por lo menos la llevo ya unos cuantos años ya como cliente de ellos. Y cada vez que han tocado algo, los olores a la mierda. Porque lo notas. Siempre se nota. Dior Homme en Perú sale casi el triple en perfumerías. El otro día pasamos por una. Es una barbaridad. O sea, ya aparte de que vosotros tenéis el tema arancelario que os cobran lo que les da la gana, tanto por la parte impositiva de los estados, de los gobiernos y tal, que le meten los trallazos que le da la gana, y luego aparte, pues todo el tema de llevártelo para allá y cobrarte lo que les da la gana. Si es que es así. O sea, te sacan al final los ojos y te cobran un dineral. ¿Y qué haces? Yo no me lo gasto. Yo hoy por hoy ya no me gasto ese dinero en eso. No. Mira, Daniel, 120 euros. La compré yo hace 10 días en España, en Druni. Es que es una barbaridad, pero seguramente eres de fuera y lo que aquí te ha costado, aunque sea 119,95, que te faltaban 5 céntimos para los 120, te puedo garantizar que en tu país igual duplicas el precio. No sé si lo duplicarás, pero de 120 nada, digo, estaré muchísimo más caro, ¿eh? A mí me aburre Kurdijan muchísimo y además estoy francamente desilusionado con él. Creo que ha demostrado que no es tan buen perfumista como se supone que debe de ser, ¿eh? No está a la altura, para nada. Lo siento, es mi forma de parecer y a mí no me va a mover de ahí nadie. Y llevo ya mucha perfumería de Kurdijan probada, ¿eh? Mucha. Y muchísima cagada de Kurdijan. Mucha cosa buena también, pero no tanta. No tanta, ¿eh? Una mosca en la lente casi. No tanta, ¿eh? No tanta. Está entrando el frío y las moscas salen huyendo del frío, pero vamos a tope. Gran decepción con Kurdijan. Una tremenda y terrorífica decepción con Kurdijan. Mira que le tenía fe, lo sabéis, de sobra, muchos de vosotros. Pero visto lo visto, ni Sprit ni Sprott. Yo no pierdo mi dinero en gastarme la pasta en probar eso. Es que ni loco. No me da la gana. No me da la gana. Es que no. Que no. No. Tengo que hacer reseñas un montonazo. Tengo un montón de perfumería todavía por sacarte de Maison Kurdijan, que están muy bien, pero son un aburrimiento. No sé si hacerlos de 2 en 2 o de 3 en 3, pero tengo que hacerlos. Los tengo ahí apartados y ya les llegará el momento. Es que no me motiva nada en absoluto hoy por hoy hacer algo de Francis. Nada. Después de la porquería esa que lanzó del Sabas con agua y otras tantas, porque mirar que lo de Yador, eso no tiene nombre para mí. No. De verdad, no. No tengo ganas de perder mi tiempo con el Kurdi. Cuando saque algo en modo y forma, pues entonces igual le hago un aplauso. Pero de momento, como también tengo castigado a Louis Vuitton, que son sus jefes, pues me da igual. O sea, no. Y evidentemente reseñaré cosas de ellos, está claro. Yo no voy a quedarme fuera del reparto del reparto de ingresos de todo el mundo, aquí todo el mundo llevándoselo y yo el tonto que se aguanta aquí porque no. Sí, lo haré porque lo tengo que hacer, evidentemente, pero que yo no pienso entrar por esas, ¿eh? No pienso entrar por esas. ¿Qué va?